Y hoy que le hemos dado la puntada que hemos venido antes, como tenemos estipulado, amén, los que hemos venido hemos empezado a cantar y adorar, y así luego ha sido mucho más fácil entrar en la adoración. Y los que venían ya entraban y se conectaban, porque ya habíamos preparado, los que hemos venido al principio, el terreno. Amén. Bien, que Dios os bendiga. Un saludo a todos. Si alguno no he saludado, lo bendigo y lo saludo desde aquí en el nombre. Bueno, bendecir no, porque no tengo nada que bendecir, pero sí lo saludo en el nombre de Jesús. Amén. El único que nos bendice es Dios. Pero a veces sí nos podemos bendecir entre nosotros, ¿eh? ¿Saben lo que significa la palabra bendecir? Ahí está el misterio. Es que asociamos siempre la bendición a Dios, que Dios nos bendice, evidentemente Dios nos bendice. Pero la palabra bendecir también se asocia entre nosotros, entre la membresía. Y la palabra bendecir tiene que ver con el bienestar, el bien querer, aquel que tienes al lado o aquella que tienes a tu lado. Con tu saber estar, con tu comportamiento, con tu cariño, con tu afabilidad, estás diciendo, te estoy bendiciendo. Porque la bendición no tiene que ver con nada físico, concreto, sino que es algo abstracto, que se percibe en el ambiente. Una persona que está bendecida se percibe. Una persona que no está bendecida también se percibe. Porque te falta ese sabor, ese brillo en el rostro de haber tenido comunión con el Señor durante todo el día. Es que, pastor, los quehaceres, es que el mercado de hoy, es que en verano, bueno, no pasa nada. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Lo decía el más sabio de todos, Salomón, que todo tiene su tiempo y hay tiempo para todo. Y el que lo quiere hacer, lo hace. Y el que no lo quiere hacer, no lo hace. Amén. Esas excusas eran al inicio del Evangelio. Esas excusas ya no valen. Amén. Seguimos con la temática, no me voy a marchar. Hoy sí me permite el Señor tener unos momentos de palabra con ustedes. El otro domingo Dios nos cambió el chip y nos bendijo de una manera distinta. Y hoy el Señor, seguimos con la línea. Acuérdense que el último día, el jueves, concluimos con el monte Nebo, que era el cuarto paso, que era el monte de la promesa, de la visión, cuando te llevaba en tu vida cristiana y llegas a un momento donde Dios te deja ver lo que tiene para ti y te dice que te mantengas fiel a pesar de las circunstancias, que te mantengas íntegro, te mantengas leal al Señor, te mantengas fiel. Y de inicio pasamos al monte número 5 y es el paso número 5. Aquí van dos juntos y luego el sexto, si el tiempo lo permite. Tenemos dos montes hoy que hablar, dos pasos más en nuestra etapa de nuestra vida cristiana. La semana anterior, el otro día, estuvimos hablando de dos montes también, este último, el monte Nebo, pero el anterior era el monte Sinaí, que hablaba y el Señor era el llamado, o mejor dicho, hablaba de la santidad, de la obediencia a esa santidad, porque la palabra se aplica cuando uno es obediente. Y luego se nos llevaba al paso número 4, que era el monte Nebo, donde allí observábamos lo que Dios tenía para nosotros y nos dejaba ver en el futuro, o mejor dicho, en el presente, lo que tenía en nuestro futuro. Pero para eso nos pedía fidelidad, mantenernos fiel al Señor. ¿Cuántos hoy han mantenido fidelidad al Señor? ¿Cuántos han sido fieles al Señor? Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de que se te encomienda un mandato, de que se te encomienda una acción y la cumples. Eso es ser fiel, fiel a algo que se te ha mandado. ¿Cuántos han sido fiel hoy en tener un momento de adoración a Dios? ¿Cuántos han sido fieles en tener un momento de intimidad aparte de tu vida social, aparte de tu vida económica? Han tenido un distanciamiento para darle la gloria a Dios por lo que te ha dado hoy. ¿Cuántos han vendido mucho hoy? Han vendido todos pocos, ¿no? O ahí se han callado todos. Escuchadme, que no os voy a pedir nada, Palabra de honor. Simplemente es para que seas agradecido en un momento aparte cuando Dios te bendice en tu economía. Porque no vendes por el arte que tú tengas. No vendes por el buen género que tú tengas. No vendes porque hayas empleado 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros de género. Que no. Que como Dios diga, no te cierro el grifo, te cierro el grifo. Aunque traigas oro y lo regales. Por lo tanto, a veces cuando Dios te está bendiciendo y ves tú que está, ¡ay, qué bien me estoy vendiendo! ¡Ay, he pasado 200! ¡Ay, que tengo 200! ¡Ay, que tengo 300! Cuando tú ya estás en esta postura,
tienes que tener un momento, esto es un consejo personal de pastor a ovejas y a ministerios, de apartarte y decir, gracias porque me estás bendiciendo y ahora sigo vendiendo. Pero reconocer que esa bendición viene del cielo. Porque a veces creemos que viene por nuestros propios recursos. Y termino ahí, ¡ay, no me ha quedado nada! Bueno, pues ahora mismo me tengo que ir a emplear. Pero espera, párate antes de ir a emplear, ¿por qué primero no le das gracias a Dios porque has acabado hasta la última prenda? Y luego, ahora sí, Señor, me voy a emplear con tu bendición para que siga vendiendo lo que he estado vendiendo con el género nuevo. Pero ¿por qué no incluyes al Señor en toda tu vida? Porque parece ser que solo lo incluimos en el culto y en lo que tiene que ver con lo religioso, pero en tu vida física, ¿cuántos han perdido la costumbre de presentar los alimentos? ¿Cuántos presentan los días por la mañana? ¿Cuántos presentan las noches? ¿Hay alguno que levanta la mano? Ahí está. Bien, eso es lo común. Pero ¿a cuántos se les ha olvidado hacer esa práctica? Que no es una práctica religiosa, es un hábito de comunicación con Dios. ¿Cuántos han tenido un momento de intimidad entonces hoy? No, algunos han venido tan estresados que han empatado mercado, ducha, culto. Y el que ha podido ducharse. Eso también se nota. Amén. Atención. Hay momentos donde tienes que hacer un alto, apartarte 2 pasos de todo y decir, gracias, Señor, porque sin ti esto no funcionaba. Y luego pues sigues en tu negocio, sigues en tus cosas, sigues en tu barbacoa, sigues en lo que estés haciendo. Pero ten un momento para ser agradecido a Dios. Porque lo que tenemos es por Dios. Eso es ser obediente. Porque ahora viene el paso número 5, el monte número 5 y el paso en nuestra vida cristiana número 5, y son los montes Ebal y Gerizim que van juntos en el mismo primer paso o quinto paso. El monte Ebal y el monte Gerizim eran los montes de la bendición y de la maldición. Viene el pueblo de Israel y por mandato divino se dividen las 12 tribus. 6 tribus suben al monte Ebal y otras 6 suben al monte Gerizim. Los del monte Ebal empiezan a lanzar maldiciones para aquellos que no viven y que no cumplen la ley, y se les cumplirá en ellos esa maldición por incumplimiento de la ley. Y los del monte Gerizim empiezan a lanzar bendiciones para aquellos que viven en obediencia a la ley. Y este es el paso número 5 en nuestra vida cristiana. Esto es determinante a día de hoy, porque la mayoría estamos en este paso, en proceso de ir al paso número 6. ¿Por qué? Porque es en el momento que venimos del paso 4 de aplicar la ley, porque hemos vivido en santidad y entonces obedecemos a su palabra. Y cuando obedeces a su palabra, ahí viene el paso número 5, evidentemente no vas a ir, ni te vas a enfilar, ni te vas a encaminar al monte Ebal, porque el que se recuesta sobre el monte Ebal, vienen maldiciones sobre él. ¿Por qué? Por evitar no obedecer su palabra. Yo te digo algo, por eso el modo de introducción, a modo de risa, lo que hemos estado hablando, ¿cuántos son fieles a su palabra? Porque si no eres fiel, acarreas consecuencias. En este paso, los que no somos fieles a su palabra, entonces estamos recostados o enfilados al monte Ebal. Y en el monte Ebal había maldiciones para aquellos que no obedecían. Eran leyes, eran estatutos que estaban vinculados a la palabra. Y cualquiera que era desobediente a ese estatuto, a esa palabra, se aplicaba un juicio, un castigo llamado maldición de Dios sobre esa persona, sobre esa casa o sobre ese clan que vivía dentro de la casa de Israel. Yo voy a nombraros algunos, otros evidentemente no los puedo nombrar porque son palabras que no puedo decir en medio de un público. Por lo menos yo me abstengo de usar ciertas palabras a la hora de predicar. ¿Amén? Pero uno de ellos está en Deuteronomio 27:15. Se suben en el monte Ebal y desde el monte Ebal dicen: maldito el que haga ídolo o imagen o fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y le ponga culto en lo oculto, dice. Bien, ahora si yo os digo esto, digo, bueno, muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros hoy?
Vamos a darle la equivalencia moderna. A ver qué significa eso. ¿Qué significa eso hoy? ¿De qué manera yo estoy desobedeciendo y puedo acarrear consecuencias si estoy en el monte Ebal en mi quinto paso de mi vida cristiana? Y por eso me viene lo que me viene y me pasa lo que me pasa, porque soy desobediente. El equivalente moderno es crear o promover la idolatría moderna. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que colocas en tu corazón y le das el primer lugar. Eso es un ídolo, eso es idolatría a tiempos modernos. En tiempos bíblicos confeccionaban un becerro, hacían una estatua y le rendían culto. Eso era idolatría. Pero hoy en este presente, en tiempos modernos, la idolatría es aquello que colocas en el corazón por encima de ti, por encima de Dios. Y le rindes de alguna manera el tiempo completo a eso, restándole el tiempo a Dios. Y hay quienes rinden culto a la economía. Hay quienes rinden el culto a poder y tienen ansias de poder. Y son autoritativos, poderosos, en los medios, en los grupos, en las iglesias, y quieren primado y quieren autoridad. Hay quienes son idólatras en el corazón por la fama y quieren alcanzar el aplauso y el reconocimiento del hombre. Eso es idolatría, señores y señoras. Y aquel que está bajo esta tesitura y condición está en el quinto paso de su vida cristiana, no en el monte Gerizim, el de las bendiciones, sino en el monte Vale, el de las maldiciones, por no obedecer su palabra. ¿Me están entendiendo en esta tarde? Hay a veces que colocamos en el corazón que quizás a veces no lo hacemos con esa intención, pero rendimos en el corazón y ponemos en el trono de nuestro corazón aspectos abstractos que no tienen que ver con Dios. Cuando tú le dedicas más tiempo a un hábito, a una cosa, a un negocio, a un trabajo, a algo que a Dios, estás colocando a esa cosa por encima de Dios, por delante de Dios, y eso se convierte en un ídolo. Es que me voy a vestir hoy. Hasta la forma de vestir. Hermanitas, esto va más para las hermanas que para los hermanos. Porque aquí no, pero en otros sitios son más para los hermanos. Aquí no. Hasta en la forma de vestir, el tiempo que le dedicas a tu forma de vestir y a tu cuidado en el aspecto personal desmedido, se puede convertir en un ídolo en tu corazón. Cuidado lo que acabo de decir. Me tenéis que invitar a un churrasco después todos vosotros. Hasta en eso, en el más mínimo detalle, puedes colocar en tu corazón a alguien por encima de Dios. No quiero entrar en profundidad, aunque sé que puedo, pero no lo voy a hacer. Lo dejamos en el aire. Cuando uno le dedica más tiempo a su trabajo y negocio, es que, escúchenme, yo he escuchado que es la verdad. Aquí llueven 12 meses. Solo hay 2 meses de verano. Y esos 2 meses, medias a medias. Evidentemente hay que trabajar para comer, ¿no? Ahora no trabaja nadie. Hay que trabajar para comer. Evidentemente, yo me camino, ya veis, yo trabajo, estoy sujeto a señores, pero bueno, a mí eso no me quita de adorar al Señor y venir al Señor. No me quita del tiempo del Señor. Si tengo que restarle tiempo al trabajo, se lo resto. Y si me tengo que esforzar para no quitar tiempo a Dios, yo me esfuerzo. Me agoto yo, pero no le quito el tiempo al Señor. Porque en mi corazón, mi único ídolo, por decirlo así, es el Señor. Todo lo demás carece de importancia. Amén. Pero hay quienes que se refugian en ese escudo, en esa excusa, para fallar a los cultos, para venir tarde, para no estar en tu posición, para no estar en tu lugar. Y se escudan bajo esa excusa. Que no, que como he dicho al principio, lo que se quiere se hace y lo que no, no se hace. No hay más. Hombre, una vez te puede pasar, 2 veces también, 17 veces también, pero a la 18ª vez ya no. Amén.
Deuteronomio 27, 16, porque en el 27 están las maldiciones en el monte Ebal. Dice, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Ay, Dios mío, ¿y esto cómo lo aplicamos a nosotros hoy en día? El equivalente moderno de hoy es el faltar el respeto a los ancianos, a los padres, ignorar sus necesidades. Cuando no cumplimos, cuando no honramos, cuando no estamos, cuando no aparecemos, cuando nos quejamos por todo, en relación a los mayores que tenemos en nuestra casa y en nuestras iglesias. Me estoy decantando debajo del monte Ebal y no del monte Gerizim. Tenemos que honrar, porque en el honrar hay bendición. En el honrar hay bendición. Pero no tiene razón, da igual, tú honra, porque la honra no entiende de razones, la honra entiende de respeto. Y el respeto es algo que Dios ha instaurado a Él y nos lo ha dejado en el corazón. Pero hay otro, voy saltando algunos por encima, de Deuteronomio 27, 17. Maldito el que redujere al límite de su prójimo. Pastor, es que ese lenguaje es de paltisí. Yo lo voy a traducir ahora al equivalente moderno. Esta maldición es para aquellos que se aprovechan de las personas vulnerables, que las engañan, que las conducen intencionalmente a tomar decisiones perjudiciales. Es aquellos que se apropian indebidamente de lo que es ajeno, que engañan a otras personas con ventajas injustas, porque quitar el límite marcaban las propiedades, y alguno que era muy listo en las noches, esa estaca suya la cogía y la ponía aquí, y entonces estaba reduciendo el límite que le había dado Dios. Eso en tiempos bíblicos, pero en nosotros es cuando abusamos, cuando nos aprovechamos de la circunstancia, cuando tomamos ventaja sobre el hermano. Si estás viviendo bajo esa tesitura, estamos debajo del monte Ebal, que es el monte de la maldición. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo su voluntad, no obedecemos su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo era el vecino que levantaban la estaca y se la ponían allí para quitarle terreno. Pero el versículo 18 también dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. ¿Cómo se equivale al moderno? Son las personas que son vulnerables, que no entienden más, que no tienen recursos, que no pueden. Y voy yo y los malconduzco, y los malmeto, y los maldigo, y los pongo de mi lado. Y hago aquello para allá, y hago esto otro para allá. Cuidado, que todo lo que está en la Biblia tiene su equivalente a lo moderno. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Voy saltando porque hay algunos que no puedo decir. Esto sería solamente para ministerios. Podemos hablar estas palabras entre ministerios. Dice Deuteronomio 27, 24. Había otra maldición en el monte Gerizim. Se subían en el monte Ebal, se subían y decían, maldito el que aceptare soborno para quitarle la vida al inocente. El equivalente moderno es el de participar en la corrupción. Es decir, es saber y participar en pecado, que yo sé que hay pecado y yo lo comparto, hago mirada para otro lado. Yo estoy siendo sobornado porque a lo mejor esa persona me trata bien, me da de comer, me invita a cenar y yo pues entonces yo me dejo sobornar y miro para otro lado y luego pasa lo que pasa. Eso es que estoy a los pies del monte Ebal. Deuteronomio 27, 24 dice, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Bien, ¿y quién lo hace ocultamente? ¿Cómo lo equivalemos a lo moderno? Es cometer actos de violencia o daños contra otra persona encubierta, como la traición. ¿Me permitís solamente un minuto de libertad? Cuando tú hablas lo que no tienes que hablar a espaldas de alguien que ni se ha enterado de lo que estás diciendo, estás siendo una persona que está traicionando. El equivalente a esta maldición en el monte Ebal. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado cómo soltamos la espada que tenemos en la boca.
Cuidado los cortes que pegamos, porque hay cortes, depende de donde cortes, uno se puede desangrar y morir. Y todo esto, ¿por qué? Porque simplemente no estamos obedeciendo. Estamos siendo desobedientes a la palabra que se ha implicado en nosotros. Pero también os voy a dar unas buenas nuevas. Hay quienes, como todos los que estamos aquí, que en nuestro paso número 5 no vamos al Monte Val, nos ponemos en el Monte Gerizim. A ver cuántos están en el Monte Gerizim hoy, digan un fuerte amén. Y el Monte Gerizim era el monte de las bendiciones. Y una de ellas era que iba a ser exaltado sobre todas las naciones, dice el de Deuteronomio 28. ¿Qué significa que serás exaltado sobre todas las naciones? Que aquel que vive en obediencia a su palabra va a ser un ejemplo de integridad, va a ser un ejemplo de prosperidad, va a ser un ejemplo de justicia entre las personas. Y cuando haya que nombrar a alguien, se te va a nombrar a ti. ¿Quién? Fulanito, porque es justo, porque es íntegro, porque obedece la palabra. Y hay bendición de Dios para quien obedece. Y somos ejemplo, no solo en el pueblo, no solo en la iglesia, sino a nivel del mundo. Y quien nos conoce ve que la bendición de Dios está sobre nosotros. Pero también había bendición, dice, y habrá bendiciones en la ciudad y en el campo para ti. ¿Qué significa esto? Que lo poquito que tenemos va a ser prosperado para aquellos que estamos en obediencia a su palabra. Que no hace falta tener mucho, que lo poco que siembres va a dar resultado. ¿Por qué? Porque el Señor nos está bendiciendo. ¿Pero a quiénes? A los que somos obedientes a su palabra. Pero también dice que tendrá fruto del vientre y de la tierra y del ganado. Eso significa que los que obedezcan su palabra y están en el monte Gerizim, en el paso cuarto, tendrán prosperidad en la familia. Ay, Padre, prosperidad en la familia, prosperidad en el trabajo y prosperidad en los negocios. ¿Por qué? Porque hay bendición para ti cuando obedeces su palabra. Y tu familia es prosperada y tu negocio es prosperado. Pero si no tengo mucho, lo que tienes es prosperado. Pero también dice, cesta y artesana de amasar serán bendecidas. Esto significa que habrá suficiencia y abundancia en el hogar, que nunca vas a mendigar pan. Jamás. ¿Pero para quiénes? Para los que obedecemos su palabra. Se cumple la bendición sobre nosotros. Dice la Biblia que habrá bendiciones al entrar y al salir. Significa que todos tus desplazamientos, todos tus movimientos, todos tus viajes estarán acompañados de Dios. Dios estará contigo en todo momento. Eso es la bendición para aquellos que están en el monte Gerizim, porque en el paso cuarto obedecimos por la santidad a su palabra. Y aquel que obedece a su palabra recibe estas bendiciones. El versículo 7 dice que habrá victoria sobre los enemigos. Es decir, que el Señor te va a cuidar ante la crítica, la murmuración, los problemas que surjan en tu casa, en tu familia, en tu pueblo, en tu iglesia. Vas a estar protegido, vas a estar protegida si estás vinculada a la obediencia a su palabra. Nos va a librar el Señor de la mano del enemigo. Amén. Hay otra bendición que dice, bendiciones en los graneros y en todo lo que emprendas. Es decir, que todo pensamiento de negocio, de recurso que tú quieras presentar a Dios, Dios te lo va a bendecir. Habrá cielos abiertos y lluvia en su tiempo, dice el versículo 12. Esto significa que habrá bendiciones materiales y tendrás bendiciones espirituales, que se van a dar la mano lo material con lo espiritual cuando estás siendo en obediencia a su palabra. Hay bendición para ti si estás en el monte Gerizim. Amén. Dice el versículo 13 que serás cabeza y no cola, es decir, que estarás siempre en los primeros lugares de bendición, nunca esperando las migajas, porque somos hijos de Dios. El monte de la bendición y el monte de la maldición, el monte Gerizim y el monte Val. Ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque si estamos obedeciendo la palabra, por ende estamos en el monte Gerizim. Pero si somos desobedientes a su palabra, estamos en el monte Val. Hay consecuencias sobre los que estamos en el monte Val, voy a ponerme yo. ¿A qué esperas para empezar a obedecer su palabra? A vivir bajo la cobertura de la obediencia, que ya teníamos en el paso cuarto que haber tomado actitud de obediencia para hoy estar en el monte Gerizim, donde Dios te bendice todo cuanto tienes.
Hay cristianos, aquí no, aquí todavía no he visto, pero sí en otras áreas, y me ha tocado tratarlos. Hay familias cristianas que viven empobrecidas, tanto espiritual como económicamente, porque están en el monte Ebal, porque siguen haciendo lo que quieren, los problemas los solucionan a su manera, siguen pensando como les da la gana, siguen guardando en el corazón lo que no tendrían que guardar, siguen pensando lo que no tenían que pensar, mirando quizás lo que no tenían que mirar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que te vas situando en el monte Ebal y hay maldición de Dios. Hay consecuencias a no ser obediente. Dios quiera que en lo poquito seamos fieles y seamos obedientes al Señor. Dale un aplauso al Señor y me ayudas. Vale. Y del paso número 5 nos vamos al paso número 6, al monte 6. Ya hemos tenido este recorrido que haremos un resumen con diapositivas el último día, que ya terminamos, para recordar todo bien y que se nos quede en la retina, pero venimos del paso número 5, hemos obedecido a su palabra, ya venimos desde el 4 en santidad y obedeciendo su palabra, y entonces aquí yo me decanto por el monte Gerizim y que se aplique la bendición sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi economía, porque soy obediente a lo que tú me mandas, a lo que tú me dices. ¿Alguien sabe alguna demanda de Dios en este presente que la palabra demande de ti? ¿Hay algo que nos demande? ¿Hay algo que nos pida? ¿Hay algo, algún texto, algo que nos pida? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe que diga, que exponga? ¿Alguien sabe? Fidelidad, sí. Dice, por cuanto has sido fiel, has retenido la palabra de mi paciencia, dice en Apocalipsis. Eso habla de fidelidad. O sea que nos demanda fidelidad. Hay textos que explícita o implícitamente nos dicen cosas que nosotros tenemos que hacer. Dice, ¿qué dice? Orar sin cesar. Es un mandamiento exhortativo, ¿no? Orar sin cesar. ¿Cuántos oran? Todos, ¿no? Dice, sed santos. ¿Cuántos nos vivimos en santidad? Amaros los unos a los otros. ¿Cuántos nos estamos amando? Ocupa tu lugar y mantente fiel. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Es que si nos ponemos a nombrar cosas de estas, sacamos 255. Cosas que Dios te manda para nosotros y que están en su palabra. ¿Cuántas cumplimos? Porque si las cumplimos es que eres obediente a su palabra. Pero si no las cumples es que muy obediente yo no soy. Y que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque va en base a la obediencia y a situarte en Gerizim o Ebal, en el que venimos al monte número 6, y es el monte Carmelo. Y el monte Carmelo es el lugar de la decisión y por ende el lugar del fuego. Dice Primera de Reyes 18, 20, 21. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. ¿Qué es el monte Carmelo? El paso número 6 en nuestra vida cristiana, que una vez que venimos ya en sometimiento, en obediencia a su palabra y nos descantamos para que las bendiciones de Dios vengan sobre nosotros, ahora tenemos una confrontación. En el paso 6 de nuestra vida cristiana hay una confrontación, porque ¿quién de aquí, con mucho respeto a los ancianos y a las ancianas, tiene alas? Yo todavía no he visto volar a nadie, exceptuando a Superman en la televisión. ¿Quién tiene alas? ¿O quién tiene la capacidad de elevarse en los aires? Yo no he visto a nadie. O sea, que todos tenemos naturaleza caída. Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de pecado desordenado que nos inclina a pecar. No todos tenemos el mismo área de concupiscencia, señores y señoras. Pero todos tenemos concupiscencia. Todos se nos estimula el deseo a pecar. A todos nos llama según que ciertas cosas que vayan de acorde contra mi concupiscencia. Por lo tanto, hay deseos que nos llevan. Hay momentos de debilidad. Si yo sé que cogiendo esto voy a ser débil, evito irme lo más lejos posible, porque sé que yo ahí puedo caer.
Pero hay quienes, sabiendo que tienen la debilidad de que eso les puede provocar una caída momentánea, se quedan lo más cerca posible, entendiendo que tienen la capacidad de superarlo. Se han equivocado ustedes. Nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad de superar y de aguantarnos, a no ser que vivamos sometidos en la santificación del Espíritu y en la obediencia a su palabra. Pero cuanto más te sometes al Espíritu y cuanto más obedeces su palabra, más te aleja de eso. Tú no puedes decirme que estás al lado de esto y que eres fuerte, que estás santificado. No, porque la Biblia no me dice eso. La Biblia dice: andad en el Espíritu, proceso de santificación. Y andar no es quedarse quieto al lado de lo que te gusta, es irte al lado contrario. Y cuanto más lejos, menos te llama. Todos tenemos concupiscencia. Unos estamos muy cerca de ella, otros nos alejamos de lo que nos gusta, porque somos débiles y caemos. No pasa nada, llevamos un mes de ayuno en la iglesia. El pastor, oración para arriba, oración para abajo, vigilia para arriba. Que todo es muy bonito, que todo está muy bien. Que sí, que eso es parte de la vida cristiana. Que sí, espléndido. Quien no haga eso, entonces no sea que va a pastorear. Pero bueno, espléndido, perfecto. Pero eso no va a separarte del deseo que tú tienes íntegro. Eso no te lo quita. El que mucho ores no se te va a quitar el deseo. Porque el deseo se anestesia con la santificación, siendo amigo del Espíritu y andando en él. Y por ende obedeciendo su palabra. Pero hay quienes todavía estamos en la tesitura de estamos ahí, tan cerca, que ese deseo te mueve. ¿Ustedes creen que Satanás, con mucho respeto, es tonto? No, sabe más que yo y sabe más que tú. Y todos los días está tratando de destruirte. En las pequeñeces, cosas que tú ni entiendes a veces ni ves, hay trampa para ti y para mí. A veces, como he dicho, cuando no estamos bajo la cobertura de la palabra y ponemos ídolos en el corazón, ese ídolo va a ser un instrumento útil para que Satanás ponga un tropiezo y tú dejes de venir a una reunión, dejes de adorar a Dios y dejes de tener comunión en tu casa y con tu pareja. Y hay matrimonios que discuten en el momento que no tienen que discutir, por las cosas que no tienen que discutir, y es en el momento justo cuando vas a ir al culto. Porque quizás ella se ha hecho el peino para allá, o se ha puesto la chaqueta que no debía, o tú has hecho lo que no tenías que hacer, y ya ha habido la matanza de Texas. Y ya pues ahora, y en esta condición voy a ir al culto, pues ya no voy al culto. Ole, la táctica de Satanás ha funcionado bajo el ídolo que has puesto en tu corazón. Pero si ahora tú te apartas porque vives en santidad y en obediencia, te apartas, menos influencia va a tener el deseo sobre ti. Lo vas a tener anestesiado. Y podrás tener un momento de, pero... Vale, venga, vamos. Porque somos débiles. Porque todos tenemos deseo de pecar. Todos tenemos deseo de pecar. Y ahora es cuando viene el Monte Carmelo, esa es la confrontación que tenemos dentro. Es la confrontación entre mis dos naturalezas, entre mis deseos. Hay una confrontación, está Elías, están los de Baal y está Elías con el Dios verdadero. Y hay una confrontación, unos se rasgan, chillan para que descienda fuego. Y ahí está Elías manteniéndose. Hay una confrontación con lo vil, con lo que no es bueno, con el pecado. Y el paso número 6, el Monte Carmelo, es el momento en donde tú tienes que tomar decisiones. O sigues y obedeces al pecado, o claudicas entre dos pensamientos y sigues bendiciendo a Dios, sigues siendo bendecido por Dios y sigues obedeciendo a Dios. Tienes que separarte, tienes que tener una confrontación, tienes que tomar una decisión. O sigues a Baal o sigues a Dios.
Y Baal aquí en el Monte Carmelo representan todos tus gustos, todos tus deseos, todas tus razones, todos tus principios, todos tus orgullos, toda tu fuerza, toda tu fantasía, todo lo que tú tienes, todo eso representa Baal en el Monte Carmelo. Ahora tienes que claudicar entre dos pensamientos: o sigues el sentimiento de Baal o te mantienes fiel a Dios. ¿Para qué? Porque solo aquel que se mantiene fiel a Dios, permítanme decirlo, es cuando va a descender fuego. A los Baales no descendió fuego, pero a Elías descendió fuego. Monte Carmelo, te toca confrontar, te toca tomar una decisión. No la tiene que tomar el pastor por ti. Porque si yo ahora voy y le digo al Quique, o le digo al Marcos, o le digo a cualquiera de estas hermanitas, tú tienes que hacer esto, lo estoy obligando, pero no hay una decisión personal. A mí no me gusta pastorear así, Yo quiero que sea tu confrontación en el Monte Carmelo, que tú tomes la decisión de decir: no, a Baal ya no sigo. Bastante daño me ha hecho. Que es que me gusta, pero no quiero. Que es que me llama, pero no quiero. Hombre, la multitud llama. Elías era solo. Ellos eran 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Mira si había hombres. Pero tomó la decisión, la confrontación de mantenerse fiel a Dios. Porque ya viene del monte Gerizim con la bendición en la obediencia a su palabra. Y aquel que obedece a su palabra genera en él una conducta de confrontación. Y yo ya no estoy en ese lugar que sé que voy a caer. Vámonos a dar una vuelta, compañeros. Yo tengo una debilidad. Y ese lugar ha sido la caída mía. Ese lugar concreto ha sido la caída mía durante toda mi vida cristiana. Cuando mejor estaba, no sé cómo he ido a ese lugar y he vuelto a caer. Cuando mejor estaba, he ido a ese lugar y he vuelto a caer. Y así una tras vez, 50 años. Pero ahora he aprendido. He tomado una decisión. Estoy en el Monte Carmelo. Ya no quiero Baal. Vámonos. ¿Dónde vamos? Y dice mi hermano Marcos: vamos a ese lugar, porque él no tiene concupiscencia en ese lugar. Entonces él en ese lugar no cae. Pero yo sí tengo concupiscencia en ese lugar. El que tengo oídos para oír, que oiga. Entonces le digo: Marcos, te quiero mucho. Somos familia. Pero escúchame lo que te digo. Yo ahí no voy. Porque no, yo ahí no puedo ir. No estoy preparado para ir a ese lugar. He aprendido que tengo que tomar una decisión. Estoy en el Monte Carmelo de mi vida. Tengo que confrontar el pecado. Ya no voy ahí. Tú no caes, pero yo sí. Y él tiene que entenderlo y tiene que decir: bueno, o hace dos cosas. Si tiene maldad en el corazón y es malo para conmigo, él se va y me deja solo. Pero si me quiere y si me aprecia, dice: bueno, me voy contigo. ¿Dónde quieres ir? Y yo lo llevo a mi terreno seguro. Aquí vamos, aquí estamos bien. No sé si me están entendiendo por encima. El Monte Carmelo, donde hoy ya aparcamos ya el mensaje en el Monte Carmelo. Tienes que tomar una decisión. Para que descienda el fuego, primero tienes que tomar una decisión. Para que veas la mano poderosa de Dios, tienes que tomar una decisión. Para que veas la bendición que durante muchos años le pides a Dios, sepárate de los Baales. Mantente fiel a Dios en obediencia a su palabra. Actitudes minuciosas tan pequeñas, que no lo voy a decir, pero cosas tan pequeñas marcan tanto la diferencia en si estás con los Baales o si estás con Dios. Tan pequeñas cosas. A veces la impulsibilidad, a veces el propio carácter, a veces palabras que no tendrías que haber dicho. Incluso, como he dicho, a veces hasta vestimientas. Es que marcan tan pequeñas cosas, marcan tanta diferencia en si estás claudicando entre dos pensamientos, que creemos que todo está bien. Sí, Juana, pero que no, que hay algo que no funciona, que no has tomado la decisión correcta. Y yo quiero en esta noche, cerrando el mensaje y quedándonos en el monte, para pensar aquí a la semana, para terminar la temática, para terminarlo, reflexionar que estamos todos en el Monte Carmelo. Te toca tomar una decisión. ¿Cuántos quieren ver el fuego de Dios caer? Todos, ¿no? Cuando me refiero al fuego de Dios caer, son las bendiciones que estás esperando durante tanto tiempo. Es la mano de Dios que es que no viene nunca, porque todavía, amigo mío, hermana mía, no has claudicado entre dos pensamientos. Sigues estando por ahí. O sigues mirando a cómo hacen los del sacrificio, los Baales. Tienes que claudicar entre dos pensamientos. Tienes que tomar una decisión ya, hoy. Hoy toma una decisión.
¿Quieres apagar las luces y ponerte en pie? Ponte en el piano, compañero.